y empezamos en 2-3 minutos. Buenas tardes tanto a los socios de Portugal como a los socios de España. El sonido es bueno, Paula, y la imagen. Yo te oigo fenomenal y te veo también fenomenal. Vale, perfecto. Sí, Aurora, va a estar por Facebook. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, de Portugal, de España. Gracias a ti, Ángela, por estar ahí, aguantando la chapa. Buenas tardes, Jessica. Esperamos un minuto más, Miguel, ¿vale? Sí, sin problema, no hay prisa. Ah, ¿no escuchas, Ángela? Bueno, es que no estamos hablando. Ahora, coméntame, Ángela, si me... Igual es por eso. Ya, buenas tardes a todos y a todas, ya vais entrando. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. ¿Verdad, Miguel? Además, un tema Sí, diferente, creo que no hemos tocado, como que hemos pasado alguna vez y hemos tocado ligeramente, pero nunca hemos profundizado tanto, así que creo que es un tema que va a interesar mucho. Sí, sí. Y bueno, desgraciadamente afecta a mucha gente joven y no tan joven, así que bueno, espero que, bueno, con la conferencia de hoy, con tus pequeños consejos o grandes consejos, mejor dicho, y nuestros productos, pues pueda ayudar a mejorar un poco. Sí, sí se puede, sí se puede. Y es que además cada vez va en aumento, como ahora vamos a ver, y es un tema que me lo han demandado de más. Va a ser interesante sobre todo no ya para tratar una anorexia, sino para evitar caer en anorexia, ¿no? Tenemos unos productos muy buenos para entrar a saco con la anorexia, ya os diré en qué condiciones, pero sobre todo voy a dar unas pautas para prevenir. Lo importante en la medicina no es tratar, es prevenir, ¿no? Y entonces esta prevención es extensible a todos, porque ¿quién no tiene hijas, hijos? ¿Quién no tiene nietos, nietas? ¿Quién no tiene amigos que tengan hijas pequeñas, hijos pequeños? Entonces, cuando ya empezamos a hablar hace 3 años de lo que era un asesor dietético, un asesor en salud, ¿no? Que es un poco el concepto en el que nosotros estamos metidos, no solo ya es ofrecer una gama de productos excelente para mantener la salud y para evitar caer en enfermedad, sino que incluso es dar consejos, ¿no? Porque si os fijáis, cuando hablamos en algún webinario monotema como este, al final vemos los productos, pero antes estamos hablando de causas, cómo se pueden evitar las cosas, qué nos va a llevar a una determinada patología. Y hoy tiene mucho peso específico ese aspecto, ¿no? de cómo podemos evitar o sobre todo cómo podemos detectar una anorexia, ¿no? Una anorexia nerviosa u alguna otra alteración de conducta alimentaria, ¿no? Que pasa sobre las conductas alimentarias. Fenomenal. Pues cuando quieras, Miguel, después de esta introducción perfecta, te escuchamos con mucha ansia.
Pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de... A ver, que me quite la pantallita pequeña que no me quiero ver. Vale. Hoy vamos a hablar de las conductas, de los trastornos de conducta alimentaria. Cada vez hay más trastornos de conducta alimentaria. Cada vez son más los nombres que estamos... A ver, un momentito. ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú, Paula? Oh. ¿Paula? Estoy aquí, Miguel. Lo que pasa es que le doy a mute, entonces por eso cojo el ratón un segundo para darle a mute y ya te dejo a ti. No, pero es que ¿no lo puedes compartir en pantalla grande? ¿No está compartido en pantalla grande? Sí, que soy yo. No, algo he tocado yo en la mía. Vale, pues entonces ya está. A ver si lo puedo arreglar. Vale, ahora, perfecto. A ver si ahora me funciona. Sí, perfecto. Cada vez son más los nombres que estamos poniendo los médicos a estos trastornos de conducta, ¿no? Es como todo en medicina, en vez de hacer un enfoque global, muchas veces se está parcializando mucho, ¿no? Y a la hora de las definiciones de los trastornos de la conducta alimentaria, pues tenemos eso, que estamos dando muchos nombres aún más de lo mismo, ¿no? Aún más de lo mismo, como veremos en las causas que están de fondo, ¿no? Porque en el fondo cualquier tipo de conducta, de trastorno de conducta alimentaria, en el origen está lo mismo, como vamos a ver, esa inseguridad, esa falta de compromiso por parte de las familias muchas veces a la hora de coger las riendas del tema, ¿no? Tenemos el primer concepto que he puesto, es la permarexia, que eso es un poquito el paso previo a lo que es la anorexia nerviosa. Permarexia, que no se oye mucho, pero ya digo, la antesala, es una obsesión de contar y de quemar las calorías consumidas, ¿no? Obsesión de pensar que todo lo que se come va a engordar. Y esto, cuando una persona empieza así, pues le lleva a realizar muchísimas dietas, a estar constantemente mirando las calorías que ingiere en su día a día. Entonces esto, desgraciadamente, acaba derivando, si se deja caer en pendiente cuesta abajo y no se le mete mano a este tipo de obsesiones, acaba derivando en lo que es una anorexia nerviosa, ¿no? Anorexia nerviosa, que es el tema que vamos a desarrollar, sobre todo, es una definición que se aplica a la mujer, y luego no es que los varones no tengan anorexia nerviosa, sino que se le da otro nombre. Es bastante más infrecuente en varón la anorexia y se llama manorexia, ¿no? Realmente anorexia y manorexia, la única diferencia es que anorexia se aplica a las niñas, a las mujeres, y la manorexia se aplica a los niños o a los varones, ¿no? Eso es la diferencia. Pero siempre el paso previo, que lo ideal es detectar un problema de estos cuando está en fase de permarexia, cuando ya se ve que una criatura se empieza un poquito a obsesionar con el tema. También otros trastornos de la conducta alimentaria tenemos lo que es la bulimia, que este también es muy conocido, ¿no? Que en la bulimia es cuando una persona se da atracones de comida, que una persona pierde el control totalmente sobre lo ingerido, y después de haberse empapuzado y estar reventando, le entra un sentimiento de culpa y un sentimiento de arrepentimiento tan grande que le lleva a tomar unas opciones para compensar ese aumento de peso que ha ocasionado por la comida compulsiva, ¿no? Entonces, como son los vómitos provocados, como es el abuso de diuréticos, como es el abuso de laxantes, intentando que todo lo que ha entrado por la boca salga por vía anal antes de que dé tiempo a absorberse, ¿no? Que es otro trastorno de conducta alimentaria, no es tan grave como el trastorno de la anorexia que ahora vamos a desarrollar, pero también está ahí y también ocasiona mucha distorsión tanto personal como social, ¿no? Y otro elemento tenemos los atracones, que los atracones es muy semejante a la bulimia porque tienes una ingesta de una cantidad inapropiada de comida, comes por ansiedad, comes sin apetito, te hartas de comer y tienes una sensación también de culpa posterior, ese atracón por el gran aumento de peso que te va a ocasionar, pero en este caso
a diferencia de la bulimia, pues tú no tienes unas conductas compensatorias, es decir, no tomas diuréticos, no tomas laxantes, no provocas vómitos. Entonces, en la bulimia pues suele haber un peso relativamente constante, un normopeso, un poquito de sobrepeso, y los atracones son personas que sí que tienen una obesidad bastante franca, ¿no? Porque desgraciadamente no es un atracón el que te da, sino que cada vez que hay una pequeña frustración, desgraciadamente estas personas lo pagan con un atracón, ¿no? Y eso se va acumulando y al final ocasiona un serio problema de obesidad, incluso obesidad mórbida, ¿no? Y luego, por último, en esta diapositiva tenemos la pregorexia, que eso para mí es lo más grave de todos los trastornos de conducta alimentaria, porque es un miedo irracional a subir de peso y de volumen, ojo, cuando estás embarazada. Entonces, claro, el problema no es que tú te estés suicidando poco a poco con una anorexia. El problema es que tienes una vida dentro, tienes una criatura dentro y estás perjudicando a una criatura que no tiene ni parte ni culpa en lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, la pregorexia, desgraciadamente, está aumentando, cada vez se están viendo más, no son muy frecuentes, pero están aumentando y son especialmente graves y es muy importante detectar estos trastornos de conducta alimentaria en embarazadas pues muy a tiempo para que no haya problemas de desarrollo en el feto que lleva dentro del vientre. Uno muy de última generación que va muy en la línea del botellón, va muy en la línea del abuso del fin de semana de los niños y las niñas cuando hacen el consumo compulsivo de alcohol, es la druncorexia, drunk de beber. Entonces es una combinación de alcoholismo y anorexia. ¿Cómo? El alcohol aporta una cantidad enorme de calorías vacías, es decir, no aporte nutritivo, pero sí te hace engordar. Entonces las niñas y los niños intentan compensar este aporte excesivo calórico pues con una disminución de la comida, ¿no? Entonces, ya digo, es un abuso del alcohol con una anorexia, una disminución de una ingesta mediterránea y eso te hace caer en enfermedad, ¿no? Y por último quería destacar la vigorexia, que también desgraciadamente se está viendo cada vez más, porras. La vigorexia es una obsesión, pero en este caso por el estado físico, que afecta, por supuesto, a la conducta alimentaria, pero sobre todo en los gimnasios, ¿no? Las personas que quieren estar muy definidas, muy moldeadas, con mucho musculito aquí, mucho musculito allá, y toda su obsesión es ponerse lo más fornido y lo más cachas posible, ¿no? Entonces esto nos conlleva una ingesta exagerada de proteínas, de carbohidratos, pero no solo es eso, sino de esteroides y un montón de porquerías que hace que eches músculo y eso al final vas a hacer un cáncer de hígado, un cáncer de próstata en el varón como una catedral, ¿no? Y también se está viendo en aumento y es muy típico en gimnasios. No todo el que esté cachas, por supuesto, es un vigoréxico, pero sí cada vez estás viendo más que hay personas que no hacen gimnasia por estar bien, sino que hacen un exceso de tonificación muscular y se ve cuando tú estás en el gimnasio que esta persona tiene una patología, ¿no? Porque están todo el rato mirándose, están total. En fin. La anorexia nerviosa, que es el tema más extendido, que es el que quería desarrollar hoy, se define como un trastorno de la conducta alimentaria que da lugar a una considerable pérdida que se mantiene por debajo del mínimo aconsejado para la edad, el sexo y el desarrollo evolutivo del paciente hasta llegar a una desnutrición. Entonces es, en definitiva, anorexia nerviosa, el síntoma cardinal, la columna de base es la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso que viene tanto de una disminución de ingesta, de una restricción de la alimentación, como de conductas encaminadas a perder peso, que son 4 fundamentales las que desarrollan este tipo de personas, de pacientes. Los vómitos autoprovocados, metiéndose los dedos, el uso y el abuso de laxantes, el uso y el abuso de diuréticos y además la práctica de ejercicio exagerado. No un ejercicio por salud, sino un ejercicio casi tan compulsivo como los atracones que hemos descrito antes, ¿no? Si hemos definido en más de una ocasión lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Que es una medida que nos orienta un poquito de dónde debemos estar, ¿no? Para calcular el índice de masa corporal tenemos que tener
el peso en kilos de una persona, de una criatura, y se divide por la talla en metros elevada al cuadrado. Entonces, esta pequeña fórmula aritmética nos da un valor que consideramos que es normopeso cuando ese valor oscila entre 20 y 25. De 25 a 30, como vimos cuando hablamos de la obesidad, ya se considera sobrepeso, y más de 30, pues ya estamos hablando de obesidad, de diversos grados de obesidad, hasta llegar a la obesidad mórbida, ¿no? En este contrario, precisamente, los que están por debajo de 20, ¿no? Ya por debajo de 20 tenemos el bajo peso de 18 a 20 y el infrapeso severo, donde están metidos todas las niñas, insisto, lo de niñas, no por sexista, sino porque anorexia es un término que se está aplicando fundamentalmente a la mujer. Acordaos, anorexia es para varón. Entonces, tenemos un infrapeso severo por debajo de 17 y tenemos ya una patología franca, ¿no? Que eso no tiene nada que ver cuando tú aplicas esta fórmula aritmética en los niños cuando están en desarrollo. Entonces yo este año concretamente he hecho el control de salud tanto en Motril, a los clubes de baloncesto de Motril como a los clubes de voleibol de Motril. Entonces sí que me daban niños que estaban por debajo que estaban 18, 19, 20. Ese niño no se puede considerar un anoréxico porque está en pleno desarrollo y no tiene de las conductas que ahora vamos a ver que ocurren en las personas con anorexia. Simplemente esos niños están en pleno desarrollo. El desarrollo es en dientes de sierra cuando una persona desarrolla. Primero crece en anchura, en peso, y luego crece en altura. Anchura, altura, anchura, altura. Es como en dientes de sierra va una curva ascendente continua, ¿no? Entonces, si tú le pillas en fase de crecimiento en altura, entonces se me desproporciona el índice de masa corporal. Y aparentemente puede tener un bajo peso, pero que luego se va a compensar en los 2 o 3 meses siguientes porque ese niño sigue comiendo y come normalmente, ¿no? Entonces, lo que caracteriza frente al ejemplo que os he puesto del desarrollo en un deportista que está en adolescencia desarrollando es que estos pacientes o estas pacientes no son capaces de reconocer el problema, no son conscientes de que ellos estén mal, no son conscientes de su estado, no son conscientes de que están delgadas cuando se miran al espejo. Entonces, niegan su condición. Y dicen que quien está mal es la persona que le está diciendo que le quiere ayudar, ¿no? Y eso es uno de los motivos que hace que tengan un gran aislamiento social. Se esconden, se aíslan para que nadie les diga que están mal, ¿no? Creen que el problema alterado de visión lo tiene el entorno y no ellas. La anorexia nerviosa es un problema que suele aparecer sobre los 17 años aproximadamente. En la época de la pubertad ya se empieza a gestar. Es raro que aparezca en épocas anteriores a la pubertad, ¿no? Pero, desgraciadamente, como así ha salido ya en medios de comunicación, en un congreso virtual que ha habido de pediatría hace 2 semanas a nivel nacional, pues que, desgraciadamente, si algo se ha visto como consecuencia de la pandemia, no ha afectado tanto a la salud emocional como se esperaba, pero sí que se ha visto que se está repercutiendo en fases de anorexia, que estamos viendo que está apareciendo y en cierto modo inducido también, ayudado por el trastorno que ha ocasionado la pandemia en el desarrollo de las adolescentes, está apareciendo en niñas más jóvenes y más virulentamente, con más pérdida de peso. Eso lo tenéis en los medios de comunicación hace 2 semanas, ¿no? Pero bueno, en un principio vamos a quedarnos que es en la época de la pubertad se fragua y sobre los 17 años aparece la prevalencia, es decir, la frecuencia con la que puede aparecer es un caso por cada 100 o 250 personas en la población. ¿Por qué hay esa variabilidad de 100 a 250 personas? Porque hay muchos casos de anorexia que no se detectan. Hay muchos casos, por eso os insisto que este webinario tiene mucho de educación social para que podáis ayudar en el entorno que vosotros os desenvolvéis, ¿no? A identificar estos pequeños casos para que vayan al médico, para alertar a los padres, a las madres, para que vayan al médico y cogerlos a tiempo, porque cuanto antes se detecta el problema, mejor pronóstico tiene. Cuanto antes aparece el problema y más tarde se detecta, tiene peor pronóstico, peor solución, ¿no? ¿Cómo se presenta? Hay 3 formas de presentarse, ¿no? Lo raro es que en un pequeño porcentaje se presenta con un primer episodio. Hay un primer episodio de anorexia que puede durar 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Se corrige, la persona recapacita de que ha tenido un problema y no se vuelve a repetir en toda la vida. De eso yo tengo casos en consulta
Y eso, bueno, queda como una anécdota, como el que tuvo una faringitis muy aguda que precisó hospitalización 2 semanas. Una cosa rara, pero ahí está, ya es historia. Eso es lo raro, desgraciadamente. Y a eso hay que optar, ¿no? A detectarlos a tiempo y hacer un arrope social como ahora vamos a ver, ¿no? Luego, lo más normal es que se presente como un patrón fluctuante y alternativo de ganancia de peso y recaída. Es decir, temporadas que tengo mi fase anoréxica y temporadas que, bueno, que me voy estabilizando, voy cogiendo mi pesito, me voy poniendo bien y luego tengo una emocional o una frustración y otra vez vuelvo a caer en fase anoréxica, ¿no? Y ya lo más raro también, que son algunos casos, no superan ese primer episodio y presentan un deterioro crónico. Esas son esas fotos que no he querido poner ninguna porque considero que es muy morbosa, de esas pobres criaturas que son auténticos cadáveres que parecen recién salidos de un campo de concentración de la Segunda Gran Guerra Europea, ¿no? Entonces, esos son casos, desgraciadamente no son, afortunadamente, perdón, no son muy frecuentes, pero ahí están y muchas veces valen para reflejarnos en lo que no tenemos que caer, ¿no? Y lo que sí, cuando se presentan, sí, normalmente, digo que suele haber patrones, pero es muy frecuente, muy altamente, hay una incidencia muy alta de patrones de ansiedad y de depresión previamente, ¿no? Y además que se mantienen durante el proceso de anorexia, aumentan a lo largo de la enfermedad y cuando una vez que se ha conseguido corregir o salir del pequeño bache, pues un alto porcentaje de estas criaturas suelen perseverar en esos síntomas de ansiedad y esos síntomas de depresión. Por eso lo importante también de actuar sobre estas circunstancias patológicas. Ya hemos hablado cuando hemos tocado estos temas que la depresión no se mete de la noche a la mañana, sino que primero tenemos una fase de estrés, esa fase de estrés mantenida nos llega a una ansiedad, esa fase de ansiedad mantenida y acaba en una depresión. Y eso nos puede llevar a esas conductas y estos trastornos de conducta. O sea que tenemos que también actuar en ese sentido, revirtiendo esas situaciones. Y ya hemos visto que nosotros también tenemos un buen arsenal para ayudar junto a la medicación que prescriba su médica o el médico de estas criaturas a revertir esa situación, ¿no? Las causas son muy difíciles de definir, o sea, no hay una causa general para todas las personas que tengan una manorexia o una anorexia, ¿no? Debido al componente psicológico, precisamente es muy difícil de establecer unos patrones de fondo, ¿no? Porque cuando hablamos de conducta psicológica o componente psicológico, hay tantas individualidades como personas ahí padeciendo una patología. Sí que se han identificado ciertos patrones, factores individuales. Se habla de un posible componente genético asociado a un gen que ya se ha detectado. No todas las personas con anorexia tienen este gen, pero sí que muchas personas con anorexia tienen este gen anómalo. También se ve que se ha valorado una alta actividad serotoninérgica asociada a esos trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Eso es igual muy técnico, eso lo dejo ya más lo dejo como curiosidad de una individualidad. Y luego también se han relacionado estos casos con trastornos obsesivos compulsivos, o sea, es como si fuese la anorexia una vía de frenada para la persona que tiene un TOC. Es decir, la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo igual tiene pequeñas manías repetitivas que le dan seguridad. Entonces, esto sería como una pequeña manía dentro de ese trastorno obsesivo compulsivo. Hay mayor incidencia, ¿no? Tenemos unos factores familiares que sí que se ven con relativa frecuencia. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, hay patrones de alcoholismo en la familia, tanto la madre como el padre, o hay trastornos psiquiátricos en familia, en rama familiar materna, rama familiar paterna, sobre todo en los de primer grado, ¿no? Que hablamos padre o madre, e incluso puede ser abuelo y abuela. Eso acentúa la incidencia de la presencia de anorexia. No significa que todas las mamás o los papás que tengan un problema psiquiátrico que requiera atención del psiquiatra vaya a tener un hijo con anorexia, ni mucho menos, pero sí que se ha visto ese aumento de incidencia ligada a los problemas psiquiátricos, ¿no? de los progenitores. Y luego hay factores culturales, que son los que tienen más peso desde mi punto de vista como médico y facultativo, son los que tienen los factores culturales, son los que tienen muchísimo más peso, ¿no? La persistencia social de esos cánones de belleza inalcanzables impuestos a golpe de marketing. O
sea, el descerebramiento que tenemos en los medios de comunicación, en las vallas publicitarias, ahora con las redes sociales, eso está taladrando las mentes de muchas pequeñas criaturas que no tienen una estabilidad o no tienen una confianza en sí mismo, o no tienen una fuerza personal como para tener un criterio y decir, esto, vale, puede estar ahí, pero esto no va conmigo porque yo tengo otros valores. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Un excesivo culto al cuerpo, que una cosa está que estemos hablando de, como lo hablamos en una y mil veces que lo hemos hablado nosotros desde LR, la importancia de perder peso por salud. O sea, yo siempre cuando hago una recomendación de perder peso, jamás hablaré del concepto de belleza. Es más, el límite de pérdida de peso no lo pongo ni en las tablas, sino cuando para mí el límite, el peso ideal es cuando una persona equilibrada emocionalmente se mira al espejo y ve su imagen reflejada, se ve contento con esa imagen, ¿no? Para mí eso debería ser el concepto de peso, ¿no? Una persona equilibrada, sana, que se ve identificada con su imagen corporal. Evidentemente, una anoréxica no es una persona equilibrada, no es una persona desgraciadamente sana, entonces no puede tener el criterio para tener ese límite, ¿no?, de pérdida de peso. Pero insisto, este excesivo culto al cuerpo que se está haciendo, esas operaciones bikinis brutales para ponerse la tanga en el verano, etcétera, 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 ¿no? Esas son auténticas burradas. Y el inicio de dietas restrictivas en este contexto que estamos hablando, en estos factores personal, familiar, factores culturales, el inicio de una dieta restrictiva puede hacer que esa persona se le vaya de frenada y ya pierda el control y acabe entrando en un concepto patológico de trastorno alimentario. Los síntomas que podemos ver en las personas que están en nuestro entorno, que se puede identificar perfectamente esta pérdida de peso, porque el paciente no lo va a identificar, el paciente ya hemos dicho que tiene un trastorno de la visualización de la realidad, entonces no se van a ver identificados en estos síntomas, pero sí las amigas, los amigos, la familia, los maestros, las maestras que están con estos chavales con problemas, pues ven una pérdida excesiva de peso en un corto espacio de tiempo, ¿no? Entonces, claro, tú cuando ves que en poquito tiempo se te están quedando demacrada una criatura, no es una pérdida de peso por una dieta, ya es una llamita, ¿no? Dices, ya aquí hay algún problema. Y luego cuando ves en esta persona que hay un sentimiento constante de obesidad no fundado, es decir, vale, tú puedes estar un poquito rellenita, pero no puedes estar obsesionada, decir, es que estoy hecho un saco, es que estoy hecho una farfolla. O sea, puedes tener reconozco que tengo un poquito sobrepeso, ¿no? A eso me refiero con no fundado, ¿no? Y un deseo de seguir adelgazando con un control activo. Ojo, es decir, me estoy pesando varias veces al día, miro las calorías que ingiero, miro lo que compro en el supermercado y lo primero que miro más que la composición es el aporte calórico, me miro insistentemente en el espejo, acordados los vigoréxicos del gimnasio. Y esto podemos ver los papás, sobre todo, por ejemplo, cuando una niña o un niño es prepúber, es decir, antes de que empiece a desarrollar esos caracteres sexuales secundarios, los 11, 13 años, dependiendo de la etapa madurativa, pues oye, no acaba de madurar mi crío. Mi niña no desarrolla el pecho, mi niña no desarrolla la menstruación. Mi niño no empieza a echar vello en las axilas y no desarrolla el volumen testicular. Es decir, esos caracteres secundarios se frenan con la anorexia, ¿no? O una persona o una niña que ya tiene un periodo instaurado, pues de golpe se corta o se altera mucho el periodo, alteraciones muy, muy, muy sintomáticas, muy, muy, muy francas, ¿no?, del periodo menstrual. Eso las mamás lo podéis ver cuando vuestra niña menstrua o no menstrua. Eso todas las mamás tenéis una antena especial sacada para esas cosas, ¿no? Luego, cuando ves que tu criatura te hace un ejercicio físico constante y excesivo, o sea, no hago ejercicio por salud, está haciendo de más. Lo que hemos dicho antes, no adelgazo por salud, estoy haciendo de más, estoy obsesionado con adelgazar, estoy obsesionado con el ejercicio. Y sobre todo también en la ropa, ¿no? Cuando una persona ya empieza a perder peso, va con una ropa muy holgada, sobre todo pantalones muy anchos, pues para que no le vean los demás, para que no le digan, oye, tú tienes un problema, ve y consulta con tu médico, ¿no? Y también cuando estamos comiendo en familia vemos que estas criaturas pues intentan no comer en compañía,
Porque, claro, ahí cuando comes en compañía eres consciente de que no come el que está contigo, o que huyen de la mesa corriendo tras la ingesta porque van a vomitar al baño o van rápidamente a tomarse el laxante, o que disimulan la comida, es decir, que la esconden, que juegan con la comida, que la trocean en cachitos pequeños para disimularla en el plato. Entonces también se ve que este tipo de personas, eso precisamente les lleva a un aislamiento progresivo, una pérdida de vínculos sociales, por ese miedo a que le digan que tiene un problema, porque ellos no se ven con problemas, ¿no? Y también estas personas, ya os he dicho antes, que cursan con alteraciones anímicas, como una ansiedad, como una depresión, vemos esa obsesión por el contenido calórico, el uso incontrolado de diuréticos, de laxantes en niños y niñas. Oye, pues ¿quién te ha dado a ti este diurético? ¿Quién te ha dado un laxante? Si eso es de prescripción médica, ¿cómo tú tienes un laxante? ¿Y por qué tú tomas un laxante? ¿Por qué tú tomas diurético? ¿Me entendéis? Eso es fácilmente identificable. Esos son los síntomas que podemos identificar. Un momentito. Vale, y luego ya clínicamente, que eso ya quizás sea más de tema médico, pero que lo he querido destacar, aunque nosotros no somos médicos, pero lo he querido destacar porque por este lado nosotros podemos atacar a estas personas. Podemos atacar, ahora os voy a decir a qué podemos atacar, ¿no? Claro, tienen síntomas clínicos, sobre todo en la piel, tiene un agrietamiento de la piel, tiene una sequedad de la piel, se les queda la piel muy fea, pero claro, de eso sí que son conscientes las pacientes, que se le queda la piel muy fea. Y por ahí podemos abrir una cuña para entrarles. Luego, ya más médico, aparece el anugo en la espalda, en los muslos, en la cara, en los antebrazos. ¿Qué es el anugo? Es un vello muy finito, muy finito. Te pones un poco como un pequeño monito, todo cubierto de vello que antes no tenías, ¿no? Aparece una pigmentación muy rara, una pigmentación, perdón, amarilla en las palmas de las manos y en la planta de los pies por una alteración del metabolismo de los betacarotenos. Ahí las manos están extremadamente frías porque no hay grasa, se enfrían enseguida, las uñas se ponen quebradiza, el pelo se quiebra, se rompe las puntas, se cae el pelo. Fijaros que lo pongo en rojo porque ahora os voy a explicar por qué lo pongo en rojo. Una alteración dental muy importante, una alteración del esmalte, la aparición de caries. ¿Por qué? Por el vómito. Porque cuando tú vomitas sale el líquido del estómago, sale el ácido clorhídrico del estómago. Y claro, los dientes es alcalino, entonces te lo están corroyendo. Tantas veces vomitas que acabas con una corrosión de los dientes, acabas con unos dientes feos. Y también hay una alteración digestiva brutal. Es una digestión pesada, lenta, diarrea si tomas laxantes, si no tomas laxantes, un estreñimiento, porque claro, no metes. Como no metes, no sale. La hinchazón. Esos son aspectos que ahora veréis porque los detallo, ¿no? Siendo un poco más técnico, más de médico. Ajá. La forma de diagnosticar es esto, aparte de esa valoración, de esos síntomas que nos tiene que valer a todos para en un momento dado, pues oye, tener una referencia y decir, oye, pues igual aquí puede haber un problema. Igual puede haber, ya veis que no es solo una cosa que una persona pierda peso, sino que sean una serie de características que te pueden hacer pensar o puede ser un pequeño aviso para en el fondo ayudar a esa persona, ¿no? Para mandarlo a un profesional, a un médico, a un psicólogo, avisar a los padres, o tú como padre o como madre, pues decir, oye, mira, creo que mi niña o mi niño necesita ayuda y vamos a coger las riendas de su vida, ¿no? Aunque él sea maduro y aunque él supuestamente sea una cría de 17 años que ya teóricamente tiene decisión propia, ¿no? Entonces, el diagnóstico es muy médico, porque los médicos nos basamos en la entrevista clínica con el paciente, con el entorno familiar por detectar este tipo de cosas, porque el paciente va a negar a la plana todo. La historia clínica como antecedentes familiares por patología psiquiátrica, antecedentes del paciente en pediatría, a ver si ha habido alguna cosa, alguna anemia rara en la adolescencia. La exploración física, es decir, vamos a ver cómo vemos, desnúdate, quédate en ropa interior, a ver si yo te veo las quijadas o os denoto las caderas, ¿no? Y luego con pruebas complementarias, hacer una buena analítica completa, a ver si hay carencia de calcio, a ver si hay carencia proteica, a ver si hay exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, que en ese tipo de personas nos podemos encontrar. Alteraciones analíticas importantes, ¿no?
Y el tratamiento, desde luego, es un tratamiento multidisciplinar. ¿A qué me refiero? Que como la causa es multidisciplinar, tiene muchos factores que causan el tratamiento, también no hay una pastilla mágica que quite la anorexia, ojalá lo hubiese, ¿no? En primer lugar, tenemos que intentar recuperar los hábitos alimentarios. Hombre, todo en el fondo pasa por un reconocimiento de la paciente y un reconocimiento y una solicitud de ayuda, ¿no? Porque como esa persona no quiera ayuda, por mucho que hagas, va a caer en saco roto. Siempre hay que concienciar a la persona tiene que ser consciente de esa situación y una vez que es consciente que se quiere dejar ayudar, hay que recuperar los hábitos alimentarios poquito a poco. Siempre se comienza con una dieta de 1.200 a 1.500 calorías, no hay que presionar a esa persona porque está con mucho recelo, pero no hay que dejarla comer sola tampoco, ni presionarla ni dejarla a su libre albedrío. Siempre estar con ella. Lo lógico es conseguir un aumento semanal de 250 a medio kilo. Hay que pesarse cada semana, siempre en las mismas condiciones, porque estas criaturas pueden hacer trampa. Oye, me peso con más ropa de la cuenta. No, siempre en las mismas condiciones de ropa y calzado. Inicialmente con el ejercicio, porque ya hemos dicho que a veces actúan compulsivamente con el ejercicio para quemar más calorías, pues hay que restringirlo totalmente y cuando vemos que va cogiendo un poquito de tono muscular hay que reintroducirlo paulatinamente. El médico ya se encarga de hacer las analíticas de forma regular para ver cómo está el tema. Terapia farmacológica para el sistema nervioso y el apoyo psicológico. Siempre esto es muy importante, tanto la terapia farmacológica impuesta por el psiquiatra o la psiquiatra y el apoyo del psicólogo o la psicóloga es muy importante para estos casos y nuestra ayuda, lo que vamos a intentar ayudarles, nunca tiene que confrontar con esto, sino ayudar en este sentido, ¿no? Pero antes de entrar cómo podemos ayudar, quisiera hablar un poco de cómo podemos prevenir, ¿no? Más que identificar, que es importante, como habéis visto, porque podemos ayudar a familias identificando en nuestros allegados o nosotros mismos con nuestros críos, podemos identificar el problema antes de que se transforme en una gran bola de nieve. Es prevenir, joder. La medicina no es poner parches ni dar cosas para quitar problemas. La medicina es prevención, 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 prevención. Y este es un problema que lo podemos prevenir desde la infancia. Y aquí estamos todos. Aquí estamos todos porque, como ya digo, ¿quién no tiene nietas, nietos? ¿Quién no tiene hijos, hijas? ¿Quién no tiene sobrinos, sobrinas? ¿Quién no tiene allegados que para poner en práctica estos consejos? Y son muy sencillos, ¿no? Y es, en definitiva, volver a lo de siempre, volver al cortijo familiar. Es decir, vamos a enseñar desde la infancia la importancia que tienen unos buenos hábitos alimentarios. O sea, no es imponer una dieta mediterránea cuando tienes 20 años. Eso no, eso empieza desde abajo. Y eso empieza desde la familia. Y eso empieza predicando con el ejemplo. O sea, no puedes pretender que tu hijo haga una dieta mediterránea cuando tú estás hinchándote de comida prefabricada, de comida chatarra, de comida basura y de alimentos ultraprocesados. Es importantísimo desde predicar con el ejemplo desde la infancia y una asignatura pendiente que hay, que al final se conseguirá introducir en las escuelas, son los buenos hábitos alimentarios de dieta mediterránea desde la escuela, porque el niño se forma en casa y se forma en la escuela, ¿no? Y la niña. Entonces, luego comer en familia. Comer en familia ha de ser un hábito, como antes se hacía, por eso digo el cortijo, cuando estaba el abuelo, los padres, los niños, que comíamos todos en familia, todos juntos, ¿no? Entonces, ha de hacerse un entorno agradable, un entorno relajado, un entorno para intercambiar vivencias en la cena. Cada uno expone cómo te ha ido el día en la escuela, cómo te ha ido en el trabajo, cómo te ha ido a ti como maestra con los niños y a ti como alumna, ¿no? Eso es muy importante, el entorno familiar, comer en familia, desarrollar en familia esos hábitos de dieta mediterránea, los menús variados. En los niños no hay que restringir ningún alimento en la infancia, salvo que sea por un problema de salud, una alergia a la proteína de leche de vaca, una alergia al melón. Salvo eso, no hay que restringir. Eso sí, no hay que tomar bollería industrial. Por ejemplo, los dulces. Dices, oye, pues si dices que no abusemos de dulces, vale, pero vamos a restringir los dulces, a tomar dulces de forma moderada, pero caseros, hechos en casa, que sepamos lo que lleva, no una bollería industrial. Entonces, hay que probar todo tipo de verduras. Vale, sí, lo sé, lo estáis pensando. Mi hijo tiene o mi hija tiene 10 años. No hay manera de meter la verdura ni con embudo. Es cuestión de probar. Probar todo tipo de verduras, porque muchos niños o niñas dicen, no me gusta, pero es que no la ha probado. Hay que ingeniárselas, hay que negociar, hay que ver que la prueba y hay que probar todas las verduras y seguro que hay una que le guste, seguro.
seguro. Los horarios de comida, intentar que sean regulares para hacer hábito de comer en familia, para impartir esos hábitos. Y si son 5 comidas al día, mejor. Desayuno a media mañana en el colegio o en la escuela, mediodía familiar, por la tarde cuando están en el parque o previo a ir a hacer el atletismo, previo a ir a hacer la actividad deportiva o las actividades complementarias, y por la noche todos en familia, ¿no? Y desde luego fomentar desde la infancia la autoestima. O sea, el niño y la niña tienen que conocer las capacidades y sus limitaciones y aprender a estar a gusto consigo mismo con esas capacidades y esas limitaciones. O sea, no podemos querer ser Superman todos. O sea, cada uno tiene unas facilidades. El que tenga facilidad para la música, pues tiene que entender que ahí puede ser un artista, pero igual es un negado con el deporte. Pero no es malo ser un negado por el deporte. Y el que no tenga capacidad para la música, no es malo no ser un superdotado para la música, porque tú tienes otras capacidades que tienes que aprender a encontrarlas, a desarrollarlas y a estar contento con tus capacidades y tus limitaciones. Y eso se los tenemos que meter a los niños desde pequeños, fomentando su autoestima. Y esto evitará que caigan en anorexia. Reforzar la autonomía de los críos. Tenemos que reforzar sus propias opiniones y eso es una labor familiar y una labor también en la escuela, pero es una labor familiar. No le echemos la porquería a la maestra o al maestro. Es nuestra como padres la responsabilidad. Reforzar sus propias opiniones, ¿para qué? Para que tenga criterio y no se vea influido por el medio en el que nos desenvolvemos hoy en día, el cuerpo perfecto, el éxito, la felicidad por la belleza, la felicidad por el éxito, tal. Eso tenemos que imprimirlo, clavarlo a sangre y fuego en nuestros hijos, nuestros pequeños, desde que son infantes. Comentar siempre con los niños los arquetipos de belleza sociales. Es decir, tienen que ser conscientes los niños que lo que hay en Internet, lo que hay en los medios de comunicación, es una maldita farsa. Que en Andalucía tenemos el biotipo de la mujer mediterránea y el biotipo de la mujer mediterránea es de cadera ancha y el biotipo de la mujer noruega es de cadera estrecha y tiposa. Así. Y esos arquetipos de belleza son irreales. Tenemos que adaptarlos a lo que nosotros somos y a nuestra constitución mediterránea. Y hay que poner eso siempre, la salud por encima, siempre la salud por encima. No poner metas que superen las condiciones físicas o intelectuales de los niños para evitar frustraciones que luego vienen en la adolescencia. Tenemos que exigir lo que la niña o el niño pueda dar desde que son chiquititos, no más. Una cosa es estimular para que den más y otra exigir que den más, no frustrarlos, porque si no puede acabar o una anorexia o un problema emocional o pueden acabar utilizando hachís para evadirse de esa frustración, que por cualquier sitio te pueden salir. Y realizar desde que son pequeños ejercicio de forma regular por salud, por salud, por salud. Siempre por salud el ejercicio. Lo mismo que el estar con un normopeso por salud. Favorecer las relaciones sociales es muy importante, las actividades extraescolares, no quedarse en casa con una máquina como un cartujo cuando vuelves del cole. Hay que mandar a los críos y a las crías al patio, a jugar al parque, a patadas hay que mandarlos. O hacer actividades extraescolares para que se sienta integrado socialmente. Y una persona que se sienta integrado socialmente, aceptado, es muy difícil que al crecer se sienta rechazado por los cánones estéticos. Y luego insisto en esto, muy buena comunicación familiar para que en un momento dado sepa pedir consejo ante situaciones estresantes. En definitiva, ¿qué os estoy diciendo? Estoy diciendo que estemos criando niños y niñas sanos y equilibradas, porque eso nos hará niños felices. Y una niña feliz es muy difícil que caiga en anorexia. Un niño feliz es muy difícil que caiga en anorexia. También la prevención en la infancia, en la adolescencia. En la adolescencia se está desarrollando la personalidad, aún no está formada, en un proceso de cambio, reafirmación del yo, la muerte al padre que decía Nietzsche, el autoasentamiento como persona, y también en eso hay un deseo de cambiar la imagen corporal. Esto no significa que sea patológico, pero ojo,
cuando ese deseo de imagen de cambio corporal ya puede entrar en riesgo de anorexia, cuando es obsesivo, cuando es compulsivo y cuando se adoptan malas conductas, ¿no? Y ahora, para evitar eso, en esta época, en la adolescencia, tiene gran importancia primero los educadores del instituto, porque muchas veces, porque ya son más autónomos, no paran tanto en casa, no son como gozando infantiles, entonces ahí los maestros y maestras del instituto tienen mucha importancia para detectar este tipo de problemas. Si hace falta bajar peso, porque bien, vale, igual te has descuidado en infancia, se ha descuidado, o que tienes una tendencia quizás demasiado a la obesidad, si hace falta bajar peso en esa época de la adolescencia, solo bajo estricto control médico y a sabiendas de los padres, siempre, 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 bajo estricto control médico, porque la médica va a tener el criterio para decir hasta dónde tú puedes llegar bajando peso en plena adolescencia. ¿Y qué tipo de dieta vas a hacer tú en plena adolescencia para que no sea carencial y no te cargues el desarrollo de la adolescencia? Evitar comentarios despectivos del entorno familiar, o sea, no decir, cuando tú tienes un niño gordo, no le digas, ¡ay, qué gordo estás hecho un foche! ¿Entendéis? Que esto se da en el ámbito familiar y esto te tumba a una criatura. Eso evitarlo a toda costa. Hay otras formas de inducirle a que sea consciente que tiene que perder un poquito de peso por salud, ¿no? Es muy importante favorecer desde pequeños, ya no solo en la adolescencia, la integración de ámbitos diferentes culturales, raciales, religiosos. ¿Por qué? Porque así los niños aprenden a convivir en la diferencia, aprenden a vivir en la diversidad. Y eso no es renunciar, digo ya un caso extremo, a una nacionalidad, a un nacionalismo, no tiene nada que ver con eso. O sea, es que tienen que entender nuestros adolescentes que hay diferencias y todas las diferencias son normales, no son anormales. Y entonces, tus propias diferencias como adolescentes las vas a integrar en esos hábitos diferentes. Y no te vas a ver como un bicho raro y te vas a frustrar. Eso supone, en el fondo, potenciar la autoestima, valorando y entender las capacidades y cualidades y no avergonzarse de las limitaciones, que eso ya tiene que venir desde la infancia. Y, por supuesto, vuelvo a insistir, el ambiente familiar positivo, sin sobreprotección, va a proporcionar al adolescente seguridad y apoyo para solucionar y hablar sus problemas. Y nosotros, ahora viene LR, a tope, ¿qué podemos hacer? Pues mirad, que sepáis que lo que he comentado antes, para que un adolescente se deje ayudar, primero ha de querer ser ayudada, ha de pedir ayuda. Y si ya ese adolescente quiere que le ayudemos, podemos hacer mucho en el plano nutricional, pero mucho. ¿Por qué? Porque tenemos unos complementos a base de superalimentos como la moringa, el aloe, las algas. Tenemos un complejo de minerales, tenemos complejos de vitaminas que le van a dar la vida. Pero claro, ¿cómo le podemos entrar? Porque claro, tú no le puedes entrar, que esto no choca. Primero lo que tenemos que hacer es, desde luego, respetar la directriz del psicólogo a psicóloga, respetar la directriz del psiquiatra a la psiquiatra, ¿no? Eso siempre. Pero no podemos entrarles diciendo, esto te va a poner como antes. No, porque esa niña está recelosa de cómo estaba antes. Aún no tiene las cosas claras. Aún no sabe si está yendo por el camino adecuado que le están marcando las personas que le quieren, ¿no? Aún tiene sus dudas, ¿no? Entonces, podemos entrarle por la tangente. ¿A qué me refiero? No me refiero a engañarles, sino que podemos entrarles, como tenemos mucha opción para esto, vamos a valorar la opción, vamos a mejorarte el pelo, vamos a mejorarte la piel, oye, vamos a mejorarte la inmunidad, que como te has quedado muy delgada, pues las defensas te han bajado. Vamos a potenciar las defensas para que no te resfríes cada 2 por 3. O vamos a arreglar la menstruación, porque eres un adolescente, todas tus amigas están menstruando, tú querrás tener familia cuando seas mayor. Vamos a regular la menstruación y vamos a arreglar esos dientes. Se te han quedado mal, vamos a aportar cosas que te van a ayudar para los dientes. ¿Veis por dónde disparo? O sea, tocando estos aspectos con nuestros productos, estamos reconstituyendo todo el organismo. O sea, no solo actuamos en la piel con el aloe. El aloe es un reconstituyente, eso es un superalimento. Entonces, pero la paciente los ha de tomar convencida de su utilidad para reparar los aspectos estéticos estropeados por la enfermedad. No que va a recuperar lo de antes, porque lo va a rechazar de plano. Es una forma, no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad.
Y desde luego no debe renunciarse, por supuesto, al tratamiento instaurado por el médico o la médica de atención primaria y al seguimiento de las sesiones de psicólogo o la psicóloga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el super omega. ¿Qué le vamos a decir nosotros a nuestra niña que tiene problema de anorexia? Pues mira, las perlas de omega actúan sobre la piel, sobre las uñas y sobre el pelo. Te va a proporcionar una elasticidad y un brillo en la piel que no tenías antes, el que has perdido, porque tienes la piel resquebrajada y tienes la piel seca. Esto no te ves guapa así, ¿verdad? Pues tómate el omega 3 porque eso te lo va a mejorar y además lo notas enseguida. No querrás este pelo quebradizo, ¿verdad? Porque tú misma estás diciendo que no te gusta. Tómate esto que te va a mejorar el pelo, las uñas, las defensas. ¿Ves cómo te resfrias mucho? Mira, eso te puede ayudar para las defensas. Y es verdad, el omega 3 actúa sobre la función inmunológica, sobre la piel, sobre las uñas, sobre el pelo, pero también está actuando, el omega 3 es un gran antiinflamatorio, que viene muy bien a todo ese organismo deteriorado, inflamado, ácido. Esta acción inflamatoria además incide un poco sobre la inflamación del sistema nervioso central de base que puede tener una depresión, que puede tener una ansiedad, como hemos hablado cuando hemos comentado estos problemas. Actúa protegiendo las funciones neurológicas y cognitivas, que buena falta hacen en esas patologías, y tiene efecto directo sobre ansiedad, sobre depresión, actúa protegiendo la salud cardiocirculatoria muy deteriorada en estas pacientes, actúa sobre la pérdida de masa muscular. El omega 3 es importante para mantener masa muscular, como la proteína. Entonces estamos aquí ayudándole al piel, uñas, pelo, función inmunológica, pero le ayudamos a todo el cuerpo. Y pasa lo mismo con el Vitactiv. El Vitactiv, como estas criaturas están cansadas, están agotadas, y no les gusta estar cansadas, el Vitactiv le podemos decir, oye, mira, este complejo de vitaminas que son naturales, el Vitactiv, te va a actuar sobre el cansancio, porque es la chispa del metabolismo energético. Y con el Vitactiv te va a ayudar a no estar cansada y además te va a ayudar mucho para la piel, te va a ayudar mucho para el pelo, que es verdad. Si es que es así, pero también actúa de forma determinante el complejo de vitamina B sobre el sistema nervioso que está muy deteriorado, sobre el metabolismo energético que está muy deteriorado, actúa sobre la ansiedad, actúa sobre la depresión y es un reconstituyente a todos los niveles del organismo deteriorado. Claro, tú le pones esta primera parte, le haces este primer planteamiento a una persona que está saliendo de la anorexia, que aún está, perdonad la expresión, está cagada de que no las tiene todas consigo, le hace este planteamiento y te lo rechaza de plano. Pero es una forma de ayudarle, no engañándole, y ayudarle a esta persona. También, ¿con qué podemos hacer? El ProBalance, lo mismo, el ProBalance. ¿Cómo podemos entrar con esta criatura? Pues el ProBalance te va a restablecer la dentición. Tiene el esmalte perdido, entonces por exceso de acidez, por el vómito. Entonces, claro, esto te va a ayudar a neutralizar ese exceso de acidez que tienes en la cavidad oral desde dentro, desde el interior. Entonces, vale, eso lo va a tomar convencida, pero también ya sabéis que el aporte de minerales que nos aporta el ProBalance nos reconstituye todo el organismo, neutraliza el terreno ácido que hay en exceso, ayuda normalizando las funciones metabólicas y aporta muchos minerales para el hueso y ayuda a que esa acidez no destruya más hueso, ¿no? Entonces son formas de entrar, ayudar y hacer que un consentimiento aceptado por parte de la paciente que está sufriendo y está saliendo, ¿no? No hay que imponer porque lo va a rechazar de plano. Un momento. Se me han perdido algunas diapositivas. Disculpadme un momentito, por favor. Ajá, vale, aquí. El Aloe Immune Plus, otro elemento importante. ¿Por qué? Porque es como aloe y como miel. El Immune Plus, ya sabéis que lleva miel, aparte de jengibre y tal, de selenio, de zinc, como reconstituyente por el aloe vera y la miel, estimulador del sistema inmunitario, depurativo, antiinflamatorio, regulador digestivo. Pero claro, ¿cómo le entramos a nuestra niña, a nuestro niño? Con estimulas defensas y te arregla ese vientre tan gordo que se ha quedado, que no se lo decíais vosotros, evidentemente, pero cuando te diga, mira mamá, es que tengo la tripa muy hinchada, tengo muchos gases, pues esto te va a ayudar para los gases, esto te ayuda, pero también estamos reconstituyendo por dentro. Y lo mismo ocurre con el Pro 12.
actúa sobre la flora intestinal, actúa sobre el sistema inmunitario, ayuda regulando el sistema nervioso, actúa sobre el campo emocional, cosa que no tenemos que decir directamente a la persona que está saliendo de la anorexia, es un regulador digestivo, ayuda al sistema inmunitario. ¿Cómo le vendemos, entre comillas, el Pro12? Pues que actúa sobre las defensas, la digestión pesada, la digestión lenta y actúa sobre la piel con un efecto positivo, como todos los estudios acreditan, que no estamos engañando, ¿no? Y el elixir 5 en 1, vamos, y es que si una criatura os toma el elixir 5 en 1 que está saliendo de la anorexia, es miel sobre hojuelas, con colágeno, hialurónico, aloe vera, el complejo de vitaminas, un gran reconstituyente, rico en antioxidantes, que no solo se limitan a su acción estética, sino restauran el organismo por dentro. Es un gran aporte nutricional. Claro, ¿cómo lo vendemos a la niña o al niño? Para recuperar tu piel, para recuperar tu pelo, para recuperar tus uñas. Va a tomar una cosa y no se va a asustar. Lo va a tomar convencida, lo va a tomar y le va a ayudar no solo para pelo, piel, uñas, le va a ayudar para todo el cuerpo. Entonces, estos son los elementos bueno, perdón, se me queda el Mindmaster verde también, lo mismo. Lo vendemos, entre comillas, que actúa sobre el cansancio, que actúa sobre la piel. Claro, esto en el campo psíquico es una auténtica bomba, una normalización de la función del cansancio psicofísico, del estado anímico, aporte nutricional por el aloe vera como superalimento, rico en antioxidantes, reconstituyente por las vitaminas y el aporte de hierro, energetizante por la coenzima Q10, la carnitina, las vitaminas del grupo B. Y el CLSense, lo he dejado para el final porque es de lo más potente que tenemos. El CLSense es reconstituyente y energetizante donde los haya y regenerador. Como en el caso de una patología de este tipo, no es tomarlo 2 días y tal, sino es para mantener el aporte. Entonces nos va a restablecer las bases de un buen estado de salud. Claro, ¿para qué lo podemos recomendar? Para la piel y para el cansancio. Pero lo que os comentaba, que lo he visto aquí, mirad, esto no es para que lo tomen un día. En un día no se soluciona, ni tan siquiera un mes. Esto es para tomarlo mucho tiempo. O sea, la recomendación dispuesta a aceptar la paciente que está saliendo de la anorexia es para tomarlo 4, 5, 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque ha estado mucho tiempo sin aportes y tenemos que ir poco a poco haciendo un aporte continuo. O sea, no es un aporte ya para mantener salud, es un aporte para reconstituir a una criatura. Entonces, la importancia de tomar de forma constante. No es aportar todo, sino ver lo que más necesita, que podemos aportar, negociar con la persona, decir, ¿qué quieres tú? ¿El pelo, las uñas? ¿Qué? Dependiendo de lo que quiera, atacamos con uno, atacamos con otro, dependiendo, es un poquito negociar, y eso sí, constancia. Entonces, dentro de ese concepto de constancia, tenemos el concepto de autoenvío. Claro, se puede, que entramos con el VitaT Pro Balance con el Super Omega, que entramos con los autoenvíos de los bebibles. En este caso yo recomiendo el Immune Plus porque es de lo más completo para un caso de este tipo, porque tocamos también digestivo, nosotros tocamos el tema del inmunitario y la reconstitución, con el 5 en 1. Mirad, si una persona que está saliendo de anorexia entra al trapo con tomar el 5 en 1, podéis estar haciendo palmas con las orejas. No porque vendéis un Elixir 5 en 1, sino porque es una de las ayudas más completas que podéis hacerle a esta criatura para reconstituir y regenerar todo su organismo junto con el CLSense. Son los dos más potentes, los más completos, con los que yo entraría a saco. Insisto, la importancia de los otros envíos, porque no es para tomar un mesecito, que bien, pero es para tomar 4, 5, 6, 7, 8 y 10 meses si hace falta. Ya habría que personalizar un poquito. Pues, jovencitas, jovencitos, esto es todo lo que os quería decir. Como veis, hoy me he portado bien, me he ajustado... hoy se me olvidaba el Phytowoman. El Phytowoman, por último, además del Phytowoman no hablamos casi nunca, Paula. Es un producto muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tiene una... el Phytowoman. Entonces,
endocrino, que son las hormonas, que se va al garete en una anorexia, porque ya hemos dicho que hay alteraciones menstruales. Claro, ¿cómo va a menstruar tu cuerpo? ¿Cómo va a perder más sangre si no tiene que perder? Entonces corta la pérdida de sangre, corta la menstruación del organismo. Entonces, cuando el equilibrio que hay entre el sistema neuroendocrino se ha ido a freír espárragos hace mucho tiempo. Entonces, esto nos ayuda, junto con el consejo que hemos dado antes, a restablecer también ese sistema endocrino que por vía indirecta restablece también un poco el equilibrio del sistema nervioso, ¿no? Es importante como regulador. La Phytowoman en esa amenorrea nos podía ayudar. Claro, tú se lo vas a recomendar a la criatura no porque vas a restablecer el sistema neuroendocrino, que a ella le suena como que he estado enferma y tal, y yo no he estado enferma, ¿entendéis? Sino, oye, si tú quieres tener un periodo regular, esto te puede ayudar a mantener un periodo regular. Esto y el omega 3 te puede ayudar a mantener un periodo regular, ¿no? Pero ya no hablamos de palabras mayores que les pueden asustar y rechazar de plano el tomar un woman fito. Esto en las diapos. A ver. Mira, no, bueno, no sé por qué hoy me va esto con reuma. Bueno, ya que lo tengo, no hay tiempo, pero ya que lo tengo, lo pongo. Es simplemente fuera de anorexia, fuera de anorexia. Ya sabéis que a mí me gusta colgar mucho en redes sociales cosas y voy colgando mucho que os vale para vosotros. Cuando cuelgo cositas de estas voy pensando en vosotros, en nuestras parcelas, en nuestros parceiros, en nuestras socias, en nuestros socios de LR. Esto es una de las cositas que yo suelo colgar en redes sociales. Ha sido publicado el 30 de abril del 2021 en una publicación científica médica de difusión médica. Es una investigación publicada en el British Medical Journal de Nutrición, en el que comenta una investigación acerca del coronavirus. Fijaros que es muy, muy latente, ¿no? Hay un estudio que se ha hecho en Reino Unido, en Suecia, y se veía que las personas que consumían probióticos, omega 3, multivitamínicos o vitamina D, había una incidencia de riesgo de tener una infección de coronavirus. Los que tomaban riesgo, los que tomaban omega 3 tenían un 13% menos de, y los que tomaban vitamina D tenían un 9% menos de riesgo. Que veáis que no solo es que diga yo que funcionan estas cosas muy bien para prevenir enfermedades, para estar sanos, sino que hay estudios que están acreditando que con estas cosas un organismo en condiciones, pues evidentemente vas a tener más capacidad de rechazar no ya un coronavirus, sino cualquier otro tipo de infección o problema o patología que venga. Es decir, te va a dar calidad de vida.